Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de Matemáticas Computacionales y Teoría de la Computación. Mi nombre es Marco Benalcázar. En esta clase vamos a continuar con el estudio de un nuevo tópico en el campo de la introducción a la lógica matemática, y este tópico tiene que ver con reglas de inferencia. Esta es una clase donde vamos a aplicar varios de los conceptos que vimos en la clase anterior, donde revisamos proposiciones, proposiciones condicionales y proposiciones bicondicionales. Esta clase nos va a permitir entender cómo nosotros estructuramos razonamientos o argumentos dentro del campo de las matemáticas. Empecemos entonces revisando una parte teórica que es importante para luego ver algunos ejemplos. Lo primero que tenemos que definir en esta parte es qué entendemos por un argumento. Como ustedes pueden ver, en este caso, un argumento es una secuencia de proposiciones que se pueden escribir una a continuación de otra, como se indica en esta parte de aquí. ¿Ok? Entonces, estas son proposiciones, cada una de estas P's representa una proposición. Al final, tenemos este símbolo que ustedes pueden ver aquí, que es el símbolo por lo tanto. ¿Ok? Y acá tenemos una proposición Q a la cual nosotros le vamos a llamar conclusión. En el lenguaje técnico de los argumentos, estas proposiciones, en nuestro caso, van a ser premisas. Y el resultado del argumento va a ser, como hemos dicho, una conclusión. Entonces, lo que nos indican en esta parte es simplemente la forma en cómo nosotros podemos escribir un argumento y en función de eso, cómo podemos sacar una conclusión. Si esto ocupa mucho espacio por términos de notación, pues podemos poner las proposiciones una a continuación de otra, separada con comas, y al final escribir la conclusión. Esto ya va a depender de cuánto espacio dispongamos para escribir, por supuesto, las premisas. Un punto importante a tener en cuenta cuando estudiamos reglas de inferencia es que el argumento va a ser válido siempre y cuando las proposiciones que actúan como premisas sean todas ciertas o sean todas, como se indica aquí, verdaderas. De esta manera, pues, si las proposiciones son verdaderas, el argumento va a ser válido. ¿Ok? De lo contrario, si nosotros partimos de premisas falsas, el argumento será inválido, o a eso es a lo que nosotros vamos a llamar una falacia. ¿Okay? Probablemente ustedes han escuchado estos términos anteriormente. Entonces, tener en cuenta que un argumento será válido siempre y cuando cada una de las proposiciones que intervienen en el argumento son verdaderas, y en ese caso la conclusión también va a ser verdadera. Ese es el otro punto importante a tener en cuenta, como se indica aquí. De otra manera, si alguna de estas proposiciones es falsa, el argumento va a ser inválido o va a ser una falacia, y la conclusión también, obviamente, será falsa. ¿Ok? Un punto importante a tener en cuenta es que, como ya hemos dicho, la lógica no estudia el contenido mismo de las proposiciones, sino más bien la forma en cómo se estructuran, en este caso, argumentos. Entonces, en un argumento no se está afirmando que la conclusión sea cierta, solo se dice que si las premisas son verdaderas, la conclusión debe ser verdadera, pero obviamente esto va a depender del valor de verdad de las premisas. En función de eso, pues, tenemos que un argumento será válido por la forma en que está construido, más no por su contenido. ¿Ok? Esto en la clase pasada, cuando vimos los ejemplos, un ejemplo acerca de introducción a las proposiciones, nos habíamos dado cuenta de que ese efectivamente era el caso. Podemos construir argumentos que tienen una estructura correcta, pero que si prestamos atención a su contenido, no necesariamente el mismo es correcto. Bien, aquí tenemos 4 formas
diferentes de estructurar argumentos dentro de matemática. Tenemos las 4 formas bajo las cuales nosotros podemos, 7 formas bajo las cuales nosotros podemos estructurar argumentos, y estas reciben el nombre que se indica aquí, ¿no? Modus ponens, modus tollens, suma, simplificación, conjunción, silogismo hipotético y silogismo disyuntivo. ¿Ok? Vamos a ir revisando cada una de estas con cierto detalle, de tal manera de que quede clara la forma en la que se estructura el argumento. Vamos a empezar hablando de la regla modus ponens, justamente que la tenemos aquí. Modus ponens viene del latín modus ponendo ponens, que significa el modo que al afirmar afirma. ¿Ok? Esto es lo que literalmente significa modus ponens. Esto es simplemente una curiosidad. Lo que a nosotros nos interesa es la forma en la que se construye el razonamiento. ¿Ok? Ustedes tienen que tenemos una proposición condicional. Si P, entonces Q. Obviamente, ya hemos dicho que esto debe ser verdadero. ¿Ok? Luego, tenemos que la premisa P debe ser verdadera. Si estas dos premisas son verdaderas, la conclusión también va a ser verdadera. Entonces, justamente eso es lo que tenemos aquí en palabras. Si decimos, si P, entonces Q es verdadera, y P son verdaderas, entonces Q debe ser también verdadera. De lo contrario, si alguna de estas no fuese verdadera, la conclusión sería falsa. ¿Ok? Aquí tenemos el valor de verdad que podemos tener para las proposiciones en esta tabla P y Q. Ok, tenemos cada una de las 4 combinaciones posibles que podemos tener para 2 proposiciones, y en la segunda, tercera y cuarta columna tenemos el valor de verdad para cada una de las proposiciones que se escriben en la parte superior. Entonces, en esta parte tenemos la tabla de verdad o los valores de verdad, dependiendo de los valores de verdad, valga la redundancia, de P y Q, para la proposición condicional P, entonces Q. Ustedes saben que, simplemente haciendo un repaso, para este tipo de proposiciones, ¿sí? Tenemos que la proposición es verdadera si P y Q son verdaderas, falsa en el único caso en el que Q sea falsa, y en los casos donde P es falsa, sin importar el valor de Q, P entonces Q, si P entonces Q es verdadera. ¿Ok? Esto estudiamos en la clase pasada. ¿Ok? Aquí simplemente estamos copiando el valor de verdad de P. ¿Ok? Y aquí tenemos el valor de verdad de la conclusión, que es justamente lo que hemos copiado en esta parte aquí, el valor de verdad de Q. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes en este caso que cuando la premisa P entonces Q y P son verdaderas, Q es verdadera. ¿Ok? Cuando esta premisa es falsa, esto es falso. ¿Ok? Y en este caso también tenemos que si P es falso, el resultado es falso. ¿Ok? Y si P y Q, si P entonces Q es verdadero, esto es falso. Este es el otro caso donde Q es verdadero, pero en este caso lo que tenemos que darnos cuenta es que nosotros vamos a partir del hecho de que las proposiciones que estamos poniendo aquí en el argumento son verdaderas. Y en el caso en el que las 2 proposiciones sean verdaderas, la conclusión, en este caso Q, va a ser también verdadera. Entonces, tener en cuenta esa particularidad. ¿Ok? Entonces, esta es la tabla de verdad de este tipo de razonamiento, y veamos con eso algunos ejemplos. Ok, tenemos una proposición P entonces Q. Si hoy es martes, entonces Juan se irá a trabajar. Es una forma condicional, ¿no? Es una proposición condicional. Vamos a decir que hoy efectivamente es martes. Entonces, dadas estas 2 proposiciones, si hoy es martes, entonces Juan se irá a trabajar,
y dado que hoy es martes, entonces la conclusión es que Juan se irá a trabajar. Otro ejemplo, si Marco aprende el contenido de este curso, entonces Marco aprueba este curso. ¿Ok? Vamos a decir que esto es verdadero, que Marco aprende el contenido de este curso. Entonces, como Marco aprende el contenido de este curso, entonces, en consecuencia, Marco aprueba este curso. Ok, fíjense ustedes cuál es la estructura a través de estos ejemplos, de este modo de razonar. Ok, si no supiéramos nosotros de la forma de razonamiento modus ponens, probablemente solo poniendo atención a esta primera proposición diríamos, ya con esto podemos sacar una conclusión por la forma en la que escribimos esta proposición. Pero para que realmente la conclusión o el consecuente de esta proposición sea verdadero, el antecedente, todo esto tiene que ser verdadero y el antecedente tiene que ser verdadero. ¿Okay? Entonces, en esta parte de aquí estamos diciendo todo esto es verdadero. ¿Ok? Pero para que todo, ustedes saben que todo esto es verdadero, por ejemplo, puede darse cuando esto es falso y esto es verdadero. Este es un caso donde toda la proposición es verdadera. O también el otro caso es cuando esto es verdadero, el antecedente es verdadero y el consecuente es verdadero. Entonces, esta segunda parte, esta segunda proposición, ¿sí? Nos pone de estos dos escenarios que he puesto, el uno en rojo dentro de este señalamiento que he hecho y el otro en celeste, de estos dos escenarios nos pone en el primero, ¿ok? En donde si el antecedente es verdadero y toda la proposición condicional es verdadera, pues la única conclusión que me queda es que el consecuente es verdadero. Esa es la estructura de este razonamiento. Repito, en este caso, erróneamente podríamos decir que como todo esto es verdadero, el consecuente es verdadero, ¿no? No necesariamente, ¿no? Entonces hay dos escenarios, ¿ok? Donde eso puede ser cierto y cuando garantizamos que el antecedente es verdadero y la proposición condicional es verdadera, el consecuente o la conclusión, en este caso, necesariamente debe ser verdadera, y esa es la forma en la que se estructura este tipo de razonamiento. No sé si tienen hasta aquí alguna pregunta, algo que no quede claro, me dicen por favor. ¿Está claro? ¿Sí? Ok. Bien, vamos a ver otra regla de razonamiento. Acabamos de ver la regla modus tollens, según esta tabla. Modus ponens, perdón. Vamos a estudiar la regla modus tollens. Ok, la regla de razonamiento modus tollens tiene esta estructura. Viene del latín modus tollendo tollens, que significa el modo que al negar niega, y la estructura del razonamiento es esta. Una de las premisas es la misma del razonamiento modus ponens, perdón. La segunda premisa en este caso es la negación del consecuente de esta premisa y la conclusión es la negación del antecedente de esta premisa. ¿Ok? Entonces, en este caso nos dice que si estas dos premisas son verdaderas, bueno, ya ustedes saben la estructura de esto, ¿no? Las premisas tienen que ser, esto tiene que ser verdadero, esto debe ser verdadero, esto debe ser verdadero para que esto sea verdadero. Entonces, si P entonces Q y la negación de Q son verdaderas, ¿ok? Para que esta proposición, la negación de Q sea verdadera, significa que Q debe ser falsa. Si Q es falsa, al negar, se hace verdadera. Entonces, la negación de P es verdadera, lo que significa que en realidad, como la negación de P es verdadera, P, sin negar, debe ser falsa. ¿Ok?
La tabla de verdad de este tipo de razonamiento lo tenemos aquí. Tenemos P y Q. Tenemos el resultado de la proposición condicional, si P entonces Q. Acabamos esto de revisar hace un momento. Y aquí tenemos la negación de Q. La negación de Q es simplemente el valor de verdad invertido, ¿no? Antes era falso, ahora es verdadero. Verdadero es falso, falso verdadero, verdadero falso. Acá tenemos la negación de P. Falso se hace verdadero, falso se hace verdadero, verdadero se hace falso y verdadero se hace falso. Fíjense ustedes de nuevo que en el escenario donde si P entonces Q es verdadero, la negación de Q es verdadero, entonces la negación de P, que es la conclusión, es también verdadero. ¿Ok? Entonces, esta es la forma, o esta es de todos estos resultados, la forma en que nos interesa. Analicemos entonces esta forma de razonamiento modus tollens a través de 3 ejemplos. Ok, si Zeus es humano, Zeus es un dios de la mitología griega, entonces Zeus es mortal. ¿Ok? Decimos que en la negación de Q, Zeus es mortal, sería Q. La negación de Q es Zeus es inmortal o Zeus no es mortal, como queramos describir, ¿no? Esto sería la negación de Q. La negación de P sería Zeus no es humano. Entonces, de este argumento de aquí, dado que Zeus es inmortal o Zeus no es mortal, concluimos que Zeus no es humano. ¿Ok? De nuevo, en este caso, sabemos que todo esto es verdadero. ¿Ok? En este caso, sabemos que esto de aquí es falso. ¿Ok? Esto sería Q. Déjenme poner otros colores para no mezclar. Esto sería Q. Y Q es falso. ¿Ok? Pero sabemos que esto es verdadero, ¿no? Entonces, según la estructura del razonamiento, esto de aquí, que es P, también es falso. ¿Ok? Pero nosotros sabemos que tenemos dos argumentos aquí, P y Q, o dos proposiciones P y Q, las dos son falsas. ¿Ok? El resultado es verdadero. ¿Ok? Entonces, la razón por la que trabajamos con los complementos, espero que de esto quede claro, es por el hecho de que P complemento se hace verdadero, Q complemento se hace verdadero y obviamente de esa manera podemos garantizar que este argumento, este razonamiento sea verdadero. Ok. Vamos con el segundo ejemplo. Si P, entonces Q es, si el agua hierve, entonces soltará vapor. Ok. Estamos asumiendo que todo esto es verdadero. Ahora asumimos que el agua no está evaporándose o no está soltando vapor. Por la forma en la que estructuramos el razonamiento, entonces concluimos que el agua no está hirviendo. ¿Ok? Finalmente, bajo el mismo ejemplo que teníamos antes, si Marco aprende el contenido de este curso, entonces Marco aprueba el contenido de este curso. ¿Ok? La negación de Q sería Marco no aprueba este curso y la conclusión sería que Marco no aprueba este curso con esta premisa acompañada porque Marco no aprendió el contenido de este curso. ¿Ok? Entonces, esta es una forma de estructurar argumentos bajo esta nueva forma
llamada modus tollens. No sé si hasta aquí tienen alguna consulta. Si algo no queda claro, me dicen por favor. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Chévere. Ok, vamos a ver un nuevo argumento, ¿sí? O una nueva forma, un nuevo tipo de argumento, una nueva forma de construir razonamientos y es a lo que denominamos suma. La estructura, el nombre técnico se llama introducción a la disyunción, ¿ok? Y a este tipo de argumento en lógica le vamos a denominar una suma, ¿ok? Entonces, esto es bastante simple de entender, ¿no? Si P es verdadero, la conclusión, que es una proposición que está compuesta de dos proposiciones, P o Q, si P es verdadero sin importar el valor de Q, sabemos que toda esta proposición es verdadera. Garantizando el valor de verdad de P, garantizando el valor de verdad de P, todo esto se hace verdadero porque sabemos que esto de aquí es verdadero. ¿Ok? Sin importar si Q es falso o si Q es verdadero. ¿Ok? Esto se puede analizar más fácilmente en esta tabla de verdad. Ya vimos nosotros la tabla de verdad de la disyunción, donde basta que una de las proposiciones sea verdadera. En este caso, estamos garantizando que P es verdadera. En consecuencia, no hace falta ver qué es lo que pasa con Q, porque P hace que toda la disyunción sea verdadera. ¿Ok? Veamos igualmente tres ejemplos de este tipo de argumento o de este tipo de razonamiento. El agua hierve, asumimos que es verdadera. Entonces, la proposición compuesta, el agua hierve o la cocina está apagada, es también verdadera. Evidentemente, en este caso, uno no sabe el valor de verdad de esta proposición. No se sabe si la cocina está prendida o apagada, pero por el hecho de que esta proposición es verdadera, todo el resultado es verdadero. ¿Por qué? Porque si la proposición la cocina está apagada es falso, el rato que yo hago una disyunción de dos proposiciones y una de ellas es verdadera, toda la disyunción es verdadera, ¿ok? O si fuese verdadera, también seguiría siendo la disyunción verdadera. Marco aprende el contenido de este curso, vamos a asumir que es verdadero. Marco aprende el contenido de este curso o los unicornios existen, también es verdadera. Ok, entonces, de nuevo, esto es verdadero. Por la parte que hemos puesto aquí, ¿no? Esto es verdadero. Y esto de aquí, no sabemos si es verdadero o falso, pero el rato que juntamos una proposición a otra que sabemos que es verdadera, sabemos que toda la proposición es verdadera y eso es lo que podemos concluir justamente en este caso, ¿no? Que esto de aquí, todo esto es verdadero. ¿Ok? Fíjense que en este caso no estamos diciendo nada respecto del valor de verdad de Q. ¿Ok? El valor de verdad de Q en este tipo de razonamiento es desconocido. ¿Ok? Puede ser verdadero, puede ser falso. En realidad no interesa. No interesa por la forma en la que está estructurada el razonamiento. ¿Ok? Y finalmente tenemos que P, que es 1 más 1 es igual a 2, esto ya sabemos que es verdadero. Vamos a decir que 1 más 1 es igual a 2 o 3 es diferente de 3. Esto también es verdadero. De hecho lo es. Esto es verdadero. Todo esto de aquí
es verdadero, pero ¿por qué es verdadero? Esto es verdadero, esto de aquí es falso. Sin embargo, el rato que yo hago una disyunción de algo verdadero con algo falso, la disyunción es verdadera. ¿Ok? Entonces, ahí también pude haber puesto 5, 3 es igual a 3, por ejemplo, y seguiría siendo la disyunción que tenemos ahí verdadera. ¿Ok? Entonces, en este tipo de razonamiento, o este tipo de razonamiento es interesante, sobre todo en el lenguaje natural, porque pueden haber algunos razonamientos que caen dentro de esta categoría, donde la conclusión sí es verdadera, pero la conclusión es verdadera no porque toda la estructura de la conclusión sea verdadera, sino porque una parte de la conclusión es verdadera y cuando se pone la palabra o se hace una disyunción, no importa todo lo demás, o no importa la segunda parte de la disyunción como un todo es verdadera, ¿no? Siempre deben estar alertas o atentos cuando lean algún artículo a qué se pone, si se pone un i o si se pone un o. Evidentemente, si se pusiera un i, la historia sería diferente, ¿no? Si hiciéramos una conjunción, este tipo de razonamiento no sería válido. Es válido porque es una disyunción. No sé si hasta aquí tienen alguna consulta, algo que no quede claro, me dicen por favor. ¿No? Ok. Aquí tenemos, o vamos a hablar de simplificación, de la regla de inferencia, simplificación, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos la siguiente estructura del razonamiento. P y Q se asume que son verdaderas. ¿Ok? Este argumento es verdadero. Para que la conjunción de dos proposiciones sea verdadera, sabemos que P debe ser verdadera, Q debe ser verdadera. ¿Ok? Entonces, de este argumento, nosotros podemos concluir que si P y Q, la proposición P y Q es verdadera, entonces P debe ser verdadera, que es lo que decimos en esta primera parte de aquí, y en esta segunda parte decimos Q debe ser verdadera si P y Q son verdaderas. ¿Ok? Listo. Entonces, en este caso, si tenemos repito, una conjunción de proposiciones y la conjunción es verdadera, necesariamente, para que la conjunción sea verdadera, las dos proposiciones que intervienen en la conjunción deben ser verdaderas, y eso es lo que estamos diciendo en esta parte de aquí. Las tablas de verdad de cada una de estas dos proposiciones, o de estas dos, modos de razonamiento, están aquí. P y Q verdadero, falso, ¿ok? Evidentemente, si P y Q es falso, P debe ser falso necesariamente. Lo mismo acá, tenemos verdadero o falso. Si P y Q es verdadero, es porque Q es verdadero. Si P y Q es falso, puede ser que Q sea falso. ¿Ok? O que P sea falso también. Eso es lo que acabamos de ver. Analicemos mediante estos ejemplos justamente esta forma de razonamiento llamada simplificación. Tenemos la proposición compuesta, el agua hierve y se está evaporando. De aquí podemos concluir que el agua hierve, que es verdadero, o que el agua se está evaporando. Cualquiera de estas dos es verdadero, más dicho, las dos son verdaderas. Cualquiera de estas dos formas de construir el razonamiento es correcta. En este segundo caso tenemos Marco aprende el contenido de este curso y lo aprueba. De aquí podemos sacar como conclusión que Marco aprendió el contenido del curso o aprende el contenido del curso, y además que Marco aprobó el curso. ¿Ok? La palabra clave en esta parte es el conector y, que ya sabemos que convierte a la proposición en una conjunción. De la misma manera,
1 más 1 igual a 2 y 3 es igual a 3. La conclusión es que 1 más 1 es 2, 1 más 1 igual a 2 es verdadero y que 3 es igual a 3. ¿Ok? Listo. Bien, hasta aquí. No sé si tienen alguna consulta, no sé si algo no queda claro, me dicen por favor. ¿Estamos bien? ¿Hasta aquí? Ok. Vamos a ver una nueva regla de inferencia, que es conjunción. Esta parte la revisamos bastante rápido porque realmente simplemente uno tiene que acordarse de la estructura, de la forma de razonamiento y del hecho de que para que el razonamiento sea válido, las premisas deben ser verdaderas y si las premisas son verdaderas, la conclusión también es verdadera. La estructura de una conjunción es la que ustedes tienen aquí. Si esto es verdadero, esto es verdadero, esto de aquí es verdadero. Esta tabla de verdad ya la estudiamos anteriormente cuando revisamos la conjunción, perdón. Así que esto es simplemente volver a repasar el tema de conjunción. En el primer ejemplo tenemos que P nos dice que Zeus no es humano. En el segundo caso nos dice que Zeus es inmortal. La conjunción sería Zeus no es humano y es inmortal. ¿Sí? El segundo ejemplo nos dice el agua hierve. La primera premisa. La segunda premisa, el agua suelta vapor. La conclusión es que el agua hierve y suelta vapor. ¿Ok? En el siguiente ejemplo, Marco aprende el contenido de este curso. P, Q, Marco aprueba este curso. La conjunción es Marco aprende el contenido de este curso y lo aprueba. Finalmente, el siguiente ejemplo, 1 es menor que 2, 2 es menor que 5. La conjunción es cierta porque las dos proposiciones o las dos premisas son ciertas, es decir, 1 es menor que 2 y 2 es menor que 5. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en este caso, volviendo a nuestra tabla principal, lo que tenemos que acordarnos es de esta estructura. Si algo hay que sacar a limpio de esta clase, es esta tabla. Esta tabla es básicamente la que uno tiene que utilizar para obviamente guiarse en si un razonamiento está o no está correcto y obviamente entender cuando sobre todo tengamos proposiciones que están escritas en el lenguaje natural, la forma en cómo se lee, ¿no? Ustedes saben que esto empieza con un sí, antecedente, entonces, consecuente. En este caso, se garantiza la verdad del antecedente, en consecuencia, el consecuente o la conclusión en este caso es verdadera. De nuevo, tenemos esta forma de proposición, si P, entonces Q. Estamos diciendo que la negación de Q es verdadera, por lo tanto, la negación de P es verdadera. En este caso, estamos garantizando el valor de verdad de P, y si hacemos una disyunción de P con cualquier otra proposición, sin importar el valor de verdad de esta proposición Q, todo esto es verdadero. Acá estamos partiendo de una conjunción. Para que la conjunción sea verdadera, tanto P y Q deben ser verdaderas. En este caso, estamos garantizando que Q es verdadera, o en este caso también habíamos puesto P y Q, entonces Q, que también es correcto. ¿Ok? En el caso de la conjunción es simplemente construir una conjunción y sabemos que la conjunción será verdadera si las dos proposiciones o premisas que participan en la conjunción son también verdaderas. Ok, vamos a ver estos dos últimos tipos de reglas de inferencia o de razonamientos que son los que nos están faltando en esta parte. Ok, hablemos del silogismo hipotético, o a lo cual también se denomina dentro de reglas de inferencia la transitividad.
Ok, la estructura de este razonamiento es si P entonces Q es verdadero y si Q entonces R es verdadero, entonces si P entonces R es también verdadero y se denomina de transitividad justamente por este hecho, ¿no? Estoy construyendo un argumento de esta manera. Ok, para ver que esto es correcto, tenemos los dos argumentos, bueno, dos de las tres premisas que intervienen en este razonamiento, P y Q. Acá tenemos la tabla de verdad de si P, entonces Q. Acá hemos copiado de nuevo el valor de verdad para la variable Q o para la proposición Q. Y aquí hemos puesto valores de verdad para la variable R o para la proposición R. Aquí lo único que estamos haciendo es simplemente sacando el valor de verdad si Q entonces R, que en todos los casos será verdadera, excepto cuando el consecuente es falso, en donde todo el razonamiento, o más bien dicho, toda la proposición condicional es falsa. ¿Ok? Y acá de nuevo estamos haciendo P y R, ¿ok? Donde P y R será en todos los casos verdadero, excepto cuando R es falso, que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces tenemos PQ, a las columnas a las que tenemos que prestar atención son PQ, QR y por supuesto PR. Entonces cuando esto es verdadero, esto de aquí es verdadero. ¿Ok? Y esta es la parte que justamente nos interesa. Ok, los ejemplos o ejemplos que siguen este argumento son los siguientes. Si no me despierto, entonces no voy a trabajar. Sería P entonces Q. El siguiente es no voy a trabajar. R sería entonces, el R sería no me pagan mi sueldo. Q entonces R sería no voy a trabajar, no me pagan el sueldo. Y finalmente Q es, P entonces R sería si no me despierto, entonces no me pagan mi sueldo. En el segundo ejemplo, tenemos la primera proposición condicional, que es si el agua hierve, entonces suelta vapor. Como segunda proposición condicional tenemos si el agua suelta vapor, entonces el aire está húmedo. Y la conclusión sería si el agua hierve, suelta vapor, y como suelta vapor, en consecuencia el aire está húmedo. Obviamente omitimos esta parte donde las dos proposiciones que son premisas se conectan. Y el resultado es este que ustedes ven aquí, ¿no? ¿Okay? Si el agua hierve, entonces el aire está húmedo. Ok, en el tercer ejemplo es un ejemplo bastante similar al anterior, simplemente lo revisamos de manera rápida. Marco aprende el contenido de este curso, entonces lo aprueba. Si Marco aprende el contenido de este curso, entonces lo aprueba. Si Marco aprueba este curso, entonces tomará el curso de compiladores. Si Marco aprende el contenido de este curso, entonces tomará compiladores. Ok, en este caso vamos a asumir para el cuarto ejemplo que x vale 4 y decimos, si el residuo de dividir 4 para 2 es igual a 0, entonces x es un número par. En este caso reemplacen 4. Ok, entonces, dado que el residuo
de 4 dividido para 2 es 0, entonces 4 es un número par. Si 4 es un número par, entonces 4 se puede dividir para 2. Entonces la conclusión es que si la división de 4 para 2 es exacta o el residuo es 0, entonces 4 se puede dividir para 2. ¿Ok? Bien. Y finalmente tenemos el tema del silogismo disyuntivo, donde las premisas son una disyunción, la una, la otra es la negación de P, y en consecuencia la segunda proposición Q es verdadera. ¿Ok? Analicemos esto. Esto debe ser verdadero. Ok, para que P o Q sea verdadero, alguna de estas debe ser verdadera. Ok. Acá abajo tenemos que la negación de P debe ser verdadero. De la negación de P verdadero sabemos que P es falso. Para que P o Q sea verdadero, necesariamente, si P es falso, necesariamente Q debe ser verdadero. Y eso es justamente lo que tenemos aquí. ¿Ok? Repito en este caso. Partimos de que las premisas son verdaderas, P o Q es verdadera, la negación de P es verdadera. Si la negación de P es verdadera, significa que P es falso. Si P es falso para que P o Q sea verdadera, la única alternativa que nos queda es que su Q sea verdadera, y eso es justamente lo que se desprende como conclusión de este argumento. La tabla de verdad del silogismo disyuntivo la tenemos aquí. Tenemos PQ. P o Q, basta que una de estas sea verdadera, la disyunción será verdadera. Tenemos la negación de P. Acá era verdadero, verdadero. Acá es falso, falso. Falso, falso. Verdadero, verdadero. Y acá simplemente volvemos a copiar Q. Fíjense ustedes que en este caso, cuando P o Q es verdadera, la negación de P es verdadera, entonces Q es falso. ¿Okay? Este es el escenario, o este es el caso bajo el cual estamos garantizando la verdad de este razonamiento. Analicemos nuevamente ejemplos en esta parte. Partimos de esta disyunción, la sopa está caliente o está fría. Ok, vamos a decir que la sopa no está caliente. Ok, por lo tanto la conclusión es que la sopa está fría. Ok, el juez lo declaró culpable o lo declaró inocente. Sabemos que el juez no lo declaró culpable, o que el juez declaró culpable. Esta proposición es falsa, que implicaría lo mismo que estamos diciendo aquí. La conclusión es que el juez lo declaró inocente. Ok. El Estado ecuatoriano combate al narcotráfico o el crimen que invade las calles. Lo que es falso es que el crimen no invade las calles. Por lo tanto, el Estado ecuatoriano combate el narcotráfico. ¿Ok? Muy bien. No sé si hasta esta parte tienen alguna pregunta, algo que no quede claro. ¿Ok? Espero que con estos ejemplos, esto que habíamos puesto en esta tabla, donde hemos resumido los modos de razonamiento o las reglas de inferencia que podemos construir o usar en matemáticas, quede claro cómo se usan cada una de estas fórmulas para construir razonamientos. ¿Ok? Con esto podemos hacer razonamientos en el lenguaje natural, es decir, en el lenguaje que nosotros utilizamos para comunicarnos, o también, y esa es la razón por la que estudiamos eso en este curso, este tema en este curso, porque de esta manera podemos construir argumentos matemáticos. Así podemos construir teoremas, ¿ok?
que es la parte fundamental o importante de matemáticas. Obviamente podemos construir lemas, que son teoremas pequeñitos, podemos construir corolarios, que son teoremas que se desprenden de otros, o conclusiones que se desprenden de otros. En definitiva, teoremas. Así es como dentro de matemáticas construimos teoremas. No sé si de esta parte tienen alguna consulta, algo que no quede claro. Repito, la sugerencia en este caso es tengan esta tabla a la mano y hay que saber usarla, por supuesto, ¿no? Y la forma en cómo uno aprende a usarla es, pues, revisando los ejemplos que hemos dado y obviamente aplicándolos a los casos de estudio que hemos puesto, a los ejercicios que hemos puesto como deber. No sé si tienen alguna consulta de esta parte, me dicen por favor. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Finalmente, vamos a ver un caso curioso de aplicación de estas reglas de inferencia. Ok. Ya habíamos hablado en la clase de conjuntos acerca de Bertrand Russell, que es un famoso matemático y filósofo ateo. Este matemático y filósofo ateo dijo lo siguiente: si me dan una premisa falsa, puedo probar que soy el Papa. Y aquí se da la prueba de que con una premisa falsa se puede llegar a cosas absurdas como esto. Evidentemente, Bertrand Russell, y aquí se enfatiza el tema de ateo, por el hecho de que obviamente nadie que sea ateo puede ser papa, ¿no? Por lo menos no bajo las reglas actuales de la Iglesia Católica. Vamos a asumir por un momento que 1 más 1 igual a 3 es verdadero. Justamente estamos asumiendo que una premisa que sabemos que es falsa es verdadera. Y con esto nos vamos a dar cuenta de lo peligroso que puede ser partir de premisas falsas. Ok, en el segundo caso tenemos la proposición 1 más 1 igual a 3 es verdadero, o yo, Bertrand Russell, soy el Papa. ¿Ok? Entonces, justamente, ustedes recordarán que teníamos una fórmula de razonamiento donde decíamos P es verdadero, entonces P o Q es verdadero. Y a esa regla le llamamos suma o adición. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, en estos dos pasos hemos usado esta regla de razonamiento. Asumo que P es verdadero, en este caso P es esto, ¿ok? Aquí tengo P o Q, eso también es verdadero por esta regla de inferencia. Ok, ahora tengo P o Q, que es verdadero, la negación de P, que es verdadero, ok, aquí tenemos la negación de P, ok, tenemos P o Q, la negación de P es verdadero, por lo tanto, la proposición Bertrand Russell es el Papa o yo, Bertrand Russell, soy el Papa, es verdadera. En este segundo caso, estamos partiendo de la regla de razonamiento P o Q, estoy negando P, ok, por lo tanto, Q debe ser verdadero, ¿no? Déjenme poner esto un poquito más arriba para que quede más claro. Entonces acá tenemos P o Q, acá tenemos la negación de P, y el resultado es Q. ¿Ok? Si la negación de P es verdadero, es porque P es falso. Para que P o Q sea verdadero, necesariamente Q debe ser verdadero. Eso es lo que estamos diciendo aquí. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes cómo hemos construido este razonamiento, ¿ok? Bajo el cual estamos diciendo que Bertrand Russell es el Papa, o fue un Papa, podríamos decir, para guardar concordancia con la forma en cómo hablamos en el lenguaje natural. Y esto ha sido posible porque hemos partido
de una premisa falsa. Ahora, espero que con este ejemplo quede claro lo peligroso que en matemáticas puede ser tener premisas falsas. Ahora, las premisas dentro de matemática, ¿qué nombre reciben? Reciben el nombre de axiomas, ¿no? En matemáticas se llaman axiomas, quiero decir. Fíjense ustedes entonces lo peligroso que en matemáticas resulta partir de axiomas que son falsos. Ahora, si ustedes recuerdan la estructura de un sistema matemático, los axiomas son proposiciones que se asumen verdaderos y como se asumen verdaderos, o más bien dicho, por el hecho de que se asumen verdaderos no necesitan demostración. Los axiomas son los bloques, ¿sí? Las piezas del Lego sobre los cuales se asientan las matemáticas. ¿Ok? Entonces, en este sentido, no resulta sorprendente los resultados que después vimos de Gödel, o al inicio de este curso veíamos de Gödel, en el hecho de que las matemáticas pueden ser inconsistentes o incompletas, que son defectos de los sistemas matemáticos, por el hecho de que los sistemas matemáticos se asientan, repito, sobre axiomas, y el tema es estos axiomas deben ser todos verdaderos. Pero recuerden que los axiomas no necesitamos demostrarlos. Esa es la primera curiosidad respecto de este razonamiento que hemos puesto aquí. Entonces, esto nos muestra, insisto, lo clave o importante que es en matemática tener axiomas o premisas que sean verdaderas. Esto hace que las cosas que derivemos sean verdaderas. De lo contrario, esto de aquí sigue las reglas de la lógica, así que lógicamente este razonamiento de aquí es correcto, pero el contenido mismo del razonamiento es falso. ¿Ok? Y es falso porque hemos partido de una premisa que hemos asumido que es verdadera cuando en realidad es falsa. Eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta de aquí. La otra cosa que tenemos que darnos cuenta es la forma como en matemáticas hacemos una argumentación. En este caso hemos usado dos fórmulas o dos tipos de razonamientos, ¿ok? Donde el resultado del segundo tipo de razonamiento es, o más bien dicho, donde la premisa del segundo tipo de razonamiento es el resultado de la primera premisa. Entonces, lo que hemos hecho es este resultado de aquí, perdón, este resultado de aquí lo hemos trasladado acá. ¿Ok? Esa es la otra cosa. Ahora, el argumento que hemos hecho aquí, este razonamiento que hemos hecho aquí, como dije, es un argumento válido. Pero no es un argumento sólido, que es el término técnico, y no es sólido porque la primera premisa está o es falsa. ¿Ok? Entonces, si nosotros quisiéramos expresar la misma prueba, pero sin ningún argumento, puesto en símbolos, tendríamos algo como esto. Estamos poniendo una proposición que asumimos que es falsa. ¿Ok? Acá, si esta premisa es falsa en realidad, pero obviamente al ponerlo en un argumento, decimos o asumimos que es verdadera. Esta premisa es verdadera. Cuando hacemos la disyunción con otra premisa Q, sin importar el valor de verdad de Q, como esta premisa de aquí es verdadera, toda esta proposición es verdadera. ¿Ok? Acá estoy diciendo de que esto de aquí es falso,
¿sí? Más bien dicho, estoy definiendo, sí, estoy diciendo que esto de aquí es falso, si estoy bien, estoy en lo correcto. A esto se denomina, por cierto, una tautología. Una tautología es una proposición que siempre es verdadera sin importar el valor de verdad de la proposición que interviene. ¿Ok? Entonces, aquí tengo P y P complemento es verdadero. Esto se denomina verdadero, esto es una tautología, ¿no? Entonces, aquí tengo P y el complemento de P o Q, todo esto es verdadero. Estoy diciendo que esta parte de aquí es falsa porque su negación es verdadera. Y si es que esto de aquí es verdadero, pero esta parte de aquí es falso, entonces Q, para que toda esta disyunción sea verdadera, necesariamente Q debe ser verdadero. Y esto es lo que tenemos aquí como resultado, que Q es verdadero. ¿Ok? Entonces, partiendo de una proposición falsa, uno puede llegar a conclusiones verdaderas, pero absurdas o no sólidas, como se indica aquí. ¿Ok? Entonces, ¿y por qué esta forma de razonamiento refleja esto de acá? Porque estoy diciendo que P y P complemento, estas dos son verdaderas. ¿Sí? Entonces, esto de aquí, obviamente, en la vida real no debe dar. O P es verdadera, o P complemento es verdadera, pero no pueden ser verdaderas las dos. Entonces, esta argumentación lógica, repito, refleja un razonamiento absurdo como esto, pero claro, aquí sí me doy cuenta. Me doy cuenta por el hecho de que no puedo tener una conjunción de una proposición con su negación que sea verdadera. No hay forma. Sin embargo, aquí he construido así para reflejar qué tipo de estructura de razonamiento estoy usando. Listo. Si ustedes tienen alguna consulta acerca de este ejemplo y lo quieren desarrollar en profundidad, pueden consultar la página web de la Universidad de Buffalo, de donde justamente he tomado este ejemplo, para que lo puedan analizar en mayor detalle. No sé si tienen alguna consulta de esta parte, me dicen por favor. ¿Estamos claros? Ok, listo. En esta parte tienen ustedes algunos ejercicios donde ustedes van a trabajar tanto con ejercicios que están expresados donde las proposiciones están explícitamente puestas en lenguaje natural y también, en este caso, con fórmulas lógicas, que es en realidad con lo cual nosotros vamos a trabajar. En este caso, no importa cuál es el contenido de la proposición, sino más bien cómo se está estructurando el razonamiento y en función de eso uno tiene que saber si la conclusión es verdadera o falsa. ¿Ok? A nosotros desde la parte abstracta, desde la parte matemática, nos va a interesar esto de aquí. ¿Ok? Las fórmulas en función de las cuales se construye el razonamiento, más que esto de aquí. Estos ejemplos donde ponemos proposiciones en forma de lenguaje natural es simplemente para entender un poco a través de los ejemplos de lenguaje natural a qué cosas estamos llegando y de esta manera entender un poco la fórmula del razonamiento. Listo, si no tienen nada más que consultar, pues eso es todo por este tema. Nos vemos en la siguiente clase entonces.